las medidas de longitud. ¿Qué tal, chicos? Hoy veremos una nueva clase de matemática y específicamente estamos hablando sobre geometría. Para empezar, ¿ustedes qué creen que sea la longitud? La magnitud inicialmente es conocida por ser una de las magnitudes físicas más importantes. En este caso, podemos referirnos a la longitud como la distancia que existe entre dos puntos. Si vemos el ejemplo número 1, ¿verdad? Vemos que existen dos muñequitos, el muñequito A y el muñequito B. La distancia que hay entre estos dos le podemos llamar longitud, es decir, que hay un lugar en el punto A y hay un lugar en el punto B. Es decir, los lugares se pueden medir gracias a la longitud. Pero también existen cuerpos o materias que podemos medirlas a partir de esta magnitud física. Y es el caso pues de la estatura o la altura que posee una persona. Se mide a partir de la longitud. Ustedes han escuchado que cuando la mamita los lleva al doctor, el doctor les dice que ustedes miden alrededor de 50 metros. O podríamos también transformarlos esos metros a 1.35, 1.50, 1.40, dependiendo de su estatura, ¿no? Centímetros. Bueno, estas medidas responden a la magnitud física llamada longitud. Pero ya vamos a conocer más adelante cuál es su unidad de medida básica y cómo podemos identificar cada uno de sus niveles. Como vemos en esta tablita, tenemos que el metro es la unidad de medida básica de la longitud y se divide pues por múltiplos y submúltiplos. Vamos a mencionarlos por ahora. Tenemos entonces al kilómetro, al hectómetro, al decámetro, al metro, al decímetro, al centímetro y al milímetro. Recuerden, su unidad de medida básica, ¿quién es? El metro. Y ya vamos a ver cuánto posee cada uno. Aquí tenemos algunos ejemplos para poder saber qué objetos podemos medir y con qué instrumentos los podemos hacer. En el caso de la longitud existen muchísimos elementos que podemos saber cuánto tienen de medida, ¿cierto? En este caso el primer ejemplo es Irene. Ella tiene una tela roja sobre una mesa y quiere medir 3 metros. ¿Con qué lo hace? Con el metro de modista. También está nuestro querido Juan. Él en cambio necesita medir la altura que tiene la puerta y para ello utilizará la cinta métrica. Luego tenemos a nuestra querida Gema. Ella en cambio quiere medir la longitud que tiene una línea en un plano. Entonces ella utilizará por tanto la regla. Ahora, si usted se da cuenta y revisa detenidamente la regla, vemos que existen pequeños espacios chiquititos entre los números, ¿cierto? Tenemos al 0 y al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 4 al 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Esos pequeños espacios pequeñitos son algunas de las medidas que posee la longitud de un objeto y vamos a conocerlos más adelante. Lo importante es que recordemos que el metro de una modista, la cinta métrica y la regla son instrumentos que nos permiten medir la longitud de un cuerpo, de un objeto o de un lugar. Bueno, conoceremos ahora sí cada una de las medidas que podemos encontrar en la longitud. Existen unidades de medida menores y mayores. Si vemos el cuadro amarillo, nos damos cuenta que cuando deseamos medir longitudes mucho más pequeñas que el metro, utilizamos el decímetro, el centímetro y el milímetro. En este caso, un decímetro mide 0.1 metros. Un centímetro mide 0.01 metros. Y un milímetro mide 0.001 metros. En este caso, podemos ver que las del cuadrito amarillo son las unidades de medida menores. Pero también existen objetos
que necesitamos medir con longitudes mucho más grandes, es decir, con unidades de medida mucho más grandes que el metro. En este caso, un decámetro, que tiene sus siglas DAM, es igual a 10 metros. Un hectómetro es igual a 100 metros y un kilómetro es igual a 1000 metros. Por lo tanto, nos damos cuenta que tenemos medidas mayores, que son decámetro, hectómetro y kilómetro, y medidas menores, que son decímetro, centímetro y milímetro, dejando entonces al metro en la mitad de estas dos, es decir, como el elemento neutro, ¿cierto? Es así que ahora vamos a identificar los grupos. Como yo les decía, el metro es la unidad de medida base, es decir, de donde parte la longitud. Todos los cuerpos y objetos, en su mayoría, poseen metros, como las personas. Nosotros, por ejemplo, yo mido 1,64 metros. En este caso vamos a ver poco a poco cómo convertir medidas grandes en medidas más pequeñas. Pero eso lo vamos a hacer vía Zoom por la clase que nos corresponde en esta semana. Por lo tanto, vamos a solamente conocer sus nombres, ¿verdad? El metro, que está en la base, ¿cierto?, es de 1. Si yo quiero conocer los submúltiplos, recordemos que ellos son las unidades de medida menores al metro, como está el decímetro, que tiene, repito, 0,1 metros, el centímetro, que tiene 0,01 metros, y el milímetro, que tiene 0,001 metros. Y en este caso, si yo me paso a sus múltiplos, que son sus unidades de medida mayores, tengo que el kilómetro mide 1000 metros, el hectómetro mide 100 metros y el decámetro mide 10 metros. Cada uno de ellos tiene su propia abreviatura. Y esto lo vamos a conocer con mayor profundidad en las clases de Zoom. Esto es todo, mis chicos. Solo recuerden que esto es para introducir el tema que vamos a trabajar vía Zoom el día de mañana. Les mando un beso enorme y espero pues que haya sido comprendida la clase. Nos vemos pronto.